Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 20 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como nos dice allá en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de sabiduría para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios y la entendamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como nos dice allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En Isaías 55, 11 nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía sus palabras hacia nuestro corazón, no regresan a Dios vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos y que con perseverancia, con obediencia, con nuestras buenas obras, ustedes y yo, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de nuestra fe. Por eso nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días. Por eso perseveramos y somos constantes en la palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. El rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste
tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de allí puedan pasar hacia nosotros. Replicó pues entonces: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y reflexionando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16 del versículo 19 en adelante, donde nos muestra la actitud del rico y nos muestra a los pobres, a los necesitados en la persona de Lázaro. Dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Allá cuando en Lucas 6:24, cuando dice el Señor: ay de vosotros los ricos, que ahora disfrutas, que ahora tienes, van a sufrir. El gran peligro de las riquezas, bueno, hay que tener algo muy en claro. El tener con justicia, el tener riquezas con justicia, no es malo. Lo malo es que teniendo uno se vuelva egoísta, piense en uno mismo y olvide a los demás. Y siempre uno puede estar diciendo: oh, el mundo está lleno de pobres. Y especialmente estos atrevidos de los protestantes que dicen: si el Vaticano vendiera todas sus riquezas, pudiera ayudar a todos los pobres. Y así somos muchos. Vemos solamente de espectadores. Pero a ver, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, ahí, en ese pueblo pequeño donde vivimos, hay pobres, hay necesitados que necesitan de ti y de mí. ¿Y qué hacemos nosotros para ayudarles? Ni un dedo movemos, solamente estamos viendo de espectadores. Entonces, por ahí va la enseñanza del día de hoy. Porque una cosa es ser espectadores y ver las necesidades del mundo. Otra cosa es hacer nosotros mismos tesoros en el cielo, ayudando a los más necesitados. Y dice la palabra de Dios por allá en 2 de Corintios capítulo 8, de versículo 10 en adelante, que se comparta conforme como se tiene. Si se tiene poco, se dé poco. Si se tiene mucho, que se ayude con mucho. Pero nunca se debe dejar a los necesitados con los ojos suplicantes. Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad este tema. Entonces, número 1, la riqueza obtenida con justicia no es malo. Lo malo es teniendo no saber compartir con los demás. Por allá en Mateo 5:3, la primera bienaventuranza: dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. O sea, que teniendo, ellos ayudan a los demás. Y de hecho, por eso es que Jesús, el Señor Jesucristo, nos va a juzgar
por nuestras buenas obras, por lo que hemos hecho, por lo que hemos obrado. Mateo 25, del 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. Y el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16, dice: ¿de qué sirve, hermanos, que ustedes, viendo a alguien que tiene hambre y otro que está desnudo, le digan, vayan con Dios, caliéntense, coman, que les vaya bien, y no le dan lo necesario? Es una fe muerta. Y esa fe muerta abunda de hoy en día, porque somos buenos para ver, para estar de espectadores, para querer dar ayuda con dinero de otros que no es mío, o simplemente nos quedamos viendo a lo más necesitado. Oh, que Dios le ayude, pobrecito. Dice que el que hace eso tiene una fe, pero una fe muerta. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían a lamerle las llagas. Entonces aquí vemos a rico Pulón que banqueteaba y tenía de más. A su puerta, ni siquiera lejos, ni siquiera en otro país, ni siquiera en otra ciudad, a su puerta, ahí mismo con él tenía al pobre Lázaro, lleno de llagas, no tenía nada, pero ni siquiera él le nacía compartir con él lo que él banqueteaba. Es más, hasta él deseaba comer lo que caía de la mesa del rico, lo que los perritos comían, hasta los perritos le lamían las llagas. ¿No sucede eso de hoy en día? Oh, que el mundo está lleno de pobreza. Oh, sí, está lleno de pobreza. Pero ¿qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros, personalmente, no nos escondamos detrás de, oh, pero que haga la iglesia, oh, pero que haga esto. Había alguien que, como los atrevidos de los protestantes, decía lo mismo en Juan capítulo 12, versículo de 4 al 6. Ustedes han escuchado que los protestantes dicen, pero el Vaticano tiene tantísima riqueza que si vendieran eso sí ayudarían a la mayoría de pobres. Asimismo decía Judas, que era un ladrón, decía, pero este perfume se pudo haber vendido en 300 denarios y se pudo haber dado a los pobres, queriendo ayudar con dinero de otros. Y dice la Sagrada Escritura, y no que le interesaban los pobres, sino que era un ladrón, como estos que roban con el diezmo, así, y que hacen por los más necesitados. Entonces aquí el Señor Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros, a ti y a mí personalmente, invitándonos a que nos ocupemos de los más necesitados. Muchos nos conformamos con nosotros tener, con nosotros hacer, con nosotros guardar, y el de al lado que esté ahí muriéndose, que esté pasando necesidad. ¿Cuántos se identifican con el rico Pulón? Él no pensaba que algún día va a morir. Él no pensaba que de esto que él estaba haciendo, de esa injusticia que él estaba haciendo enfrente, él comía y el pobre veía y él no hacía nada. Gran injusticia. Él no pensaba que tenía que darle cuentas a Dios. Se olvidó de Dios. De hoy en día muchos se han olvidado de Dios, llevados por sus ahorritos que tienen en el banco, por sus bienes que tienen materiales, por su trabajo que le paga bien. Oh, no. Yo trabajo, yo tengo, yo ahorro. Eso es gracias a Dios que te dio. Y como te dio, te puede quitar en cualquier momento. ¿Y qué va a hacer de ti? ¿Te das cuenta cómo es importante tener a Dios en nuestra vida y obrar según su voluntad? Hay días malos, hay días buenos, dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, si el Señor nos ha bendecido mucho o nos ha bendecido poco, siempre es bueno de compartir con el más necesitado.
¿Cuántos pobres hay en la persona de Lázaro de hoy en día? Como les mencionaba, en nuestra propia casa puede ser, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia parroquia. Y muchos dicen, oh, hay que ayudar, voy a ayudar y voy a ayudar por aquí, por allá. Si a tu lado tienes a la persona que necesita de tu ayuda, a tu lado tienes a un enfermo o un paralítico, un discapacitado, una persona que se quedó sin empleo. Si a tu lado tienes y no haces nada. Y de eso el Señor nos va a pedir cuentas a todos. Escuchen qué sucede cuando ustedes y yo nos preocupamos y nos ocupamos de los necesitados. Vamos a leer el libro de Tobías, capítulo 12, del versículo 8 en adelante. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia. La limosna con justicia. O sea, yo doy de lo que yo tengo, de mi bolsillo. Porque bonito es, a ver, vamos a hacer, vamos a ayudar a los pobres. Pues denme pues unos $20 cada uno y vamos a ayudar a los pobres. Dando dinero, ayudando con dinero ajeno. Tiene que salir de tu bolsillo y de mi bolsillo, sea mucho o sea poco. Y dice, buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia, que la riqueza con iniquidad, o sea, que la riqueza mal obtenida. ¿De qué me serviría ayudar a cuantos pobres, a cuantos necesitados, si es un dinero mal habido? Si yo obtenía a través de fraude, a través de robo, a través de hacer trampa a los demás, entonces ¿de qué serviría esa limosna? Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Mejor es ayudar que guardar. Mejor es ayudar al prójimo que guardar. Y cuando te mueras, ¿recuerdan ustedes allá la parábola de este hombre en Lucas capítulo 12, de 16 al 20? Él mandó a destruir sus graneros y decía, voy a hacer graneros más grandes para guardar. Le dijo el Señor, necio o loco, hoy mismo te vas a morir. Y eso que has hecho, ¿para quién va a quedar? Ahora, y si durante nuestra vida no atesoramos tesoros en el cielo, ¿qué va a ser después que nos muramos? ¿Qué va a ser de nosotros? Va a ser tal vez como el rico Pulón o como el pobre Lázaro. Es importantísimo esto, hermanos. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo y hay que tomar muy en serio. En esta vida que estamos de migrantes, de forasteros, dice 1 Pedro 2:11. Nuestra ciudadanía, nuestra patria celestial es el cielo donde llegó Lázaro si nos portamos y obramos conforme Dios quiere. O donde rico Pulón. Entonces eso hay que saber y hay que entender para que cuando hagamos todo con prudencia. Bien, dice, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Los limosneros tendrán larga vida. Por eso es importante la limosna. Lo que se olvidó el rico Pulón y luego fue a sufrir las consecuencias. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice, quien se apiada del pobre presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Lo que hacemos con el más necesitado es lo mismo que estar haciendo a Dios. No es como si hiciéramos, es hacer a Dios. Si ayudamos al necesitado, estamos haciendo con Dios. Asimismo, si dejamos desapercibidos
a los necesitados es hacerlo con Dios. No es como si hiciera, es hacer así en persona. Y ya les voy a aclarar este tema. Otra vez vamos a leer. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Por eso cuando el juicio final, el Señor nos va a decir. Por eso en el juicio final, el Señor nos va a decir. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, anduve forastero y me ayudaste y me recibiste en tu casa. Estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? ¿Cuándo vimos que estabas hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo vimos que estabas enfermo y te dimos de beber? Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí, dice Jesús, a mí me lo hicieron. Todas las justicias e injusticias que ustedes y yo hacemos con nuestro prójimo es hacer con el mismo Señor Jesucristo. No es como si hiciéramos, es hacer a Él, hacer a Jesús, así. Entonces, si ustedes y yo entendiéramos esto, nuestro obrar sería muy diferente. Pero a veces nosotros vivimos muy alejados del Señor que nos cuesta entender estas cosas muy sencillas. Vamos al libro de Eclesiástico capítulo 4 del versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. El libro de Eclesiástico o Siracides, capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice, Hijo, no prives al pobre de su sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. Palabras que llegan a nuestro corazón, donde el Señor nos invita a ocuparnos, no solo preocuparnos, ocuparnos de los pobres. Y también nos invita el Señor a no poner nuestra confianza en las riquezas o en los bienes materiales. Eclesiástico capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Nos habla aquí de las falsas seguridades. Yo tengo en el banco, yo tengo carros, yo tengo compañía, yo tengo esto, yo tengo otro. Eso te dio el Señor. Bendito sea el Señor. Pero no te gloríes de eso. Cuando como Dios te dio, también te puede quitar. El mundo da la vuelta. Ahí el mundo da la vuelta. Entonces, dice Eclesiástico capítulo 5, versículo del 1 en adelante. No te apoyes en tus riquezas, ni digas, ellas me buscan. No te dejes arrastrar por el impulso que te lleva a seguir las pasiones de tu corazón. No te apoyes en tus riquezas. Yo tengo esto, yo tengo aquello. Eso nos lo dio el Señor. Y como nos lo dio el Señor, cuando Él quiera, Él nos puede quitar y nos va a quitar. Claro que sí. Cuando nos muramos, a ver, todo lo que tengamos, ¿para quién se va a quedar? ¿Se dan cuenta? Por eso dice San Pablo, Efesios 5:15, vivan prudentemente, no vivan como necios. Entonces, murió el rico, murió el pobre. El rico se fue al infierno, al fuego eterno. El pobre fue llevado al seno de Lázaro. El sufrimiento que el pobre pasó y el hambre que el pobre pasó, todo lo que él padeció en vida, eso le sirvió para purificación. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice que el sufrimiento en la carne nos ayuda a purificarnos. Entonces, no debemos desesperarnos si tenemos algún malestar, alguna discapacidad, alguna enfermedad. El Señor es el médico de médicos y Él nos puede dar la vida o quitárnosla cuando Él quiera. Somos de Él y Él toma lo que es de Él, dice Salmo 100, versículo 2. Pero hay que entender esto. Muchos se afligen
o por qué tengo que padecer esto, por qué padezco aquello, porque el que padece en la carne se purifica. Ven, Lázaro toda la vida vivió con llagas, sufriendo, los perros lamiéndole sus heridas, vivió con hambre queriendo que el rico le compartiera siquiera un poquito, no lo hizo, y eso le purificó a él, y cuando él murió se fue al cielo. Por eso no hay que temer a las enfermedades. Primero hay que cuidarse, la salud, porque hay enfermedades que uno mismo se la puede atraer uno mismo. A veces es tan incoherente uno decir, Señor, bendíceme la salud, Señor. Comen frituras, comen embutidos, toman bastante gaseosa o soda, comen tanta azúcar, solito se traen el colesterol, se traen la gastritis, se traen tantas cosas. Se alimentan mal y piden algo bien. Eso es tentar al Señor. Hay que ser coherentes. Si quiero que el Señor me dé una buena salud, yo tengo que cuidar y valorar la salud que Dios me da. Muy importante, muy importante. Entonces, y si el Señor nos da una prueba, una tribulación que tenemos que pasar o vivir, una enfermedad, hay que bendecir al Señor siempre. Bendecir al Señor por todo momento, en todo momento hay que bendecir al Señor, en todo y por todo, por lo bueno y por lo malo, porque Él sabe lo que hace y cómo hace y por qué hace. Y este sufrimiento nos lleva a la purificación. Entonces, no hay que desanimarnos, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe, sino a través de estos sufrimientos que tenemos que pasar por nuestras enfermedades, por nuestras cualquier condición que tengamos, hay que darle gracias al Señor. Allí en San Juan capítulo 9 del versículo 1 en adelante había un ciego y le decían al Señor, Señor, ¿pero por qué él está ciego? ¿Será que pecaron sus papás? ¿Será que pecó él? Y le dijo Jesús, no pecó nadie. Es para que se vea y se manifieste la gloria del Señor. Y muchas de estas personas discapacitadas o que pasan necesidades son las personas que más se acercan a Dios. La persona que tiene posesión de materiales, muchas de las veces se inclina hacia ellas y confía más en sus bienes, quiere más a sus bienes que una vida en gracia de Dios. Pero aquí va, cuando se muere, ¿qué le pasó a Rico Pulón? Se fue al infierno. Eso queremos para nosotros, que no queremos ayudar al prójimo, a los más necesitados, que pensamos solo en nosotros, yo, primero yo, después yo. Eso queremos para nosotros y esto es palabra de Dios y esto se cumple. A su tiempo se cumple. Y también está Lázaro, que en la persona de Lázaro están los más necesitados, los que sufren, y bendito sean los sufrimientos, porque llevan a la persona a purificarse. Lázaro murió, se fue al seno de Abraham. Entonces, el rico Pulón desde el infierno gritaba, desde el fuego eterno, Padre Abraham. Dice que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y esto es muy importante, miren, el rico murió y le enterraron. ¿Y cómo es entonces que después de muerto está hablando, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su mano, su dedo en agua y me toque la lengua y me refresque porque esta llama me atormenta? Porque con la muerte no termina todo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Vuelve el polvo a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Y Dios le manda a ese espíritu a donde corresponde según sus obras que haya hecho durante su vida. Muy importante. Y eso nos dice 2 Corintios 5:10. Jesús nos va a juzgar según nuestras obras. El rico no hizo buenas obras, se fue al infierno. Infierno. Donde dice el padre Abraham, le dice, hijo, tú recibiste en vida bienes mientras Lázaro males. Además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de modo que de aquí nadie pase para allá, ni de allá nadie venga para acá. Entonces, es el infierno. Mateo 25:40. Dice Jesús, váyanse malditos, apártense de mí,
Váyanse al fuego eterno reservado para el diablo y sus ángeles. Ese es el infierno. Con esto, que quede claro que el infierno existe. El castigo eterno existe. Porque dice la palabra de Dios. Y digo esto porque la sectita de los amorosos piensan que no hay un infierno. Incluso hasta niegan el purgatorio. Dios es amor. Dios perdona todo. Dios es amor. Cuando la Biblia habla del castigo eterno. Cuando la Biblia habla de la purificación en el purgatorio. Daniel 12:10. Entonces, muy importante que ustedes y yo entendamos esto a la luz de la palabra del Señor. Entonces el rico Pulón, hasta de muerto, intercede por sus hermanos. Entonces, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a mi casa. Tengo 5 hermanos para que se conviertan. Viene la preocupación, la angustia de de rico Pulón, que está en el infierno, por sus 5 hermanos. Y quiere que se conviertan. Y él desde el infierno manda a Lázaro a mi casa. Tengo 5 hermanos para que se conviertan. Y le dice a Abraham algo bien interesante. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, que escuchen a ellos. Y el rico Pulón sigue insistiendo, si ellos no escucharán. Si resucita un muerto, ahí escucharán. Y le dice el padre Abraham, pues si no escuchan a los profetas, tampoco escucharán, aun si alguien muere. Es así de duro como el mundo de hoy en día ha embotado su corazón. Ha hecho tan duro su corazón a la palabra de Dios que muchos lo toman como si fuera una broma. Muchos lo toman como si fuera exagerado. ¿Qué va a ser así? Nada. Pero dice así la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 15, nos dice, Mateo capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 14. Y esto lo toma de Isaías capítulo 6, versículo 9. El Señor Jesús dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis. Así está el pueblo de hoy en día. Escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio todos los días, pero no entiende nada. Entra por un oído, sale por el otro. Sigue viviendo lo mismo o aún peor que antes. Oiréis, pero no comprenderéis. Oiréis, pero no comprenderéis. Pero no entenderéis. Miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Embotar quiere decir que el corazón se vuelve duro, se vuelve una piedra y no quiere saber nada de la palabra de Dios. Así son muchos. O somos muchos. Que escuchamos que a Dios le agrada esto, a Dios no le agrada aquello, y ahí estamos, como el puerco revolcándose en la lavaza. Sabiendo que está mal, sabiendo que eso no es bueno, ahí vamos y decimos, Señor, te amo. Hipócritas, dice el Señor, hipócritas. Entonces, un pueblo que oye, no entiende, mira, pero no ve. ¿Por qué? Porque se ha embotado, se ha endurecido el corazón. Por eso, cuando se siembra la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios, dice Jeremías 23:29, que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Es como el martillo que golpea una piedra. Ese martillo siendo la palabra de Dios y la piedra nuestro corazón. Así está endurecido nuestro corazón de hoy en día. ¿Qué les parece? Y cuando nos muramos, ¿qué va a ser de nosotros? Y no podemos nunca decir, yo no sabía, yo no pensaba. Siempre el Señor nos dio cada día la oportunidad de escuchar su palabra, simplemente que fuimos necios y torpes y no quisimos poner en práctica. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo.
Se han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. Han hecho duros sus oídos. Tanto así que ahorita escuchamos la palabra de Dios, después de un ratito ya ni sabemos qué dijo. Tanto así que vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, practicamos de la liturgia de la palabra. Llegamos a la casa, ¿qué dijo el Padre en homilía? ¿De qué se trataba la primera lectura, el Salmo? ¿Qué Salmo era? La segunda lectura, el Evangelio. ¿De qué se trataba? Bonito habló el Padre. ¿Pero qué dijo? Cuenta. No sé. ¿Se dan cuenta? Y eso en un ratito. Pero cuéntenle un chisme. Enséñenle alguna cosita. Cuéntenle algún chistecito de esos que no van con una actitud cristiana. Eso sí se acuerdan. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Esperamos nosotros la sanación del Señor. Queremos que Él nos sane espiritualmente, corporalmente. Pidámosle al Señor que podamos oír con nuestros ojos, mirar con nuestro corazón, y oír con nuestros oídos, mirar con nuestros ojos, entender con nuestro corazón. Muchas de las veces cuando nos preguntamos por qué no entiendo la palabra de Dios, no me acuerdo, porque no abrimos nuestro corazón en la totalidad al Señor. Porque si abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios y ustedes y yo podemos entender, entonces podremos poner en práctica las buenas obras que Dios ha dispuesto para nosotros, para que a través de ellas alcancemos, a través de ellas y la obediencia en la fe, alcancemos la salvación. Mis queridos hermanos y hermanas, cada día que pasa no es un día más de vida. Ese es un dicho mal dicho. Cada día que pasa, gracias por este día más. No, no es así. Cada cumpleaños que pasa, un año más. No, no es así. Eclesiastés capítulo 17, versículo 2 dice que nuestros días están contados desde antes que nazcamos. Entonces, cada día que pasa es un día menos. Cada cumpleaños que llegamos es un año menos para vivir. Y esto nosotros, viendo con toda prudencia, debemos de cada día aprovechar ese día para acercarnos al Señor, para enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios, para enseñarles a hacer las buenas obras que Dios dispuso para que nosotros hagamos. Efesios 2:10 nos dice que Dios dejó las buenas obras para que Dios dispuso de las buenas obras para que ustedes y yo las pusiéramos en práctica. ¿Las obras de qué? Obras de misericordia, que por ellas vamos a ser juzgados y bien llevados con Jesús o a la condenación eterna, como explica allí en el juicio final, Mateo 25, del versículo 39 al 46. Amén. Mis queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en vuestros corazones con toda su riqueza, como dice Colosenses 3:16. Que el Señor nos permita cada día buscar de Él, obrar conforme a su santa voluntad. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Cuando ustedes comparten, ayudan que otras personas reciban la semilla del reino de los cielos. Ahora, no se enrieden. ¿Será que envío a esta persona? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal si sí? No. Dice en Ezequiel 3:27 que hay que hablar de la palabra de Dios. En este caso, compartir. El que quiere que escuche, el que no quiere que escuche. Pero no dejemos de compartir la palabra del Señor. Y a cada quien dará cuenta a Dios por sus obras. Pero nosotros, los que nos decimos cristianos, los que queremos y nos esforzamos con todo nuestro corazón por cumplir la voluntad de Dios, propaguemos la palabra de Dios con cuantas personas podamos para que la semilla del reino de los cielos sea sembrada en nuestros corazones. Amén. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos vosotros, por vuestras familias, vuestras necesidades y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor
te bendiga y te proteja.